Bueno, buenas tardes, noches, señor profesor. Yo vengo a exponer sobre la tutela que me correspondió, que le corresponde a mi persona. Y pues el título de esta tutela es la tutela T471 de 2024, que yo la denomino como María y Arturo versus Migración Colombia, Cancillería y Ministerio del Trabajo. Bueno, vamos a contextualizar. ¿Cuál fue la situación presentada por el demandante? María y Arturo, para contextualizar, son una pareja de venezolanos con hijos menores que llegaron a Colombia en 2019 de manera irregular, ilegales, ¿sí? Ellos interpusieron una acción de tutela porque consideraron que se les estaban vulnerando tales derechos. ¿Y cuáles son los derechos? El derecho al trabajo y el derecho a la debida petición y al proceso. El problema principal es que no podían trabajar legalmente porque solo tenían un salvoconducto de CO2, o sea que es como un pasaporte limitado, no es el asilo como tal. Eh, y pues como solicitantes de refugio, Migración les exigía desistir de esa solicitud para poder tramitar el proceso de protección temporal, el PPT. Además, la Cancillería se demoró años en responder su solicitud de refugio y Migración Colombia tampoco les entregaba el PPT, dejándolos sin ingresos y ni estabilidad. Esto quiere decir que ellos ganaban mucho menos, o sea, ni siquiera ganaban el mínimo y no podían sostener a su familia de esa forma. Listo. Continuamos con el resumen de los hechos. Son 7 hechos que yo anoté acá y los voy a leer. Bueno, seguimos. El resumen de los eventos son así. Mira, en abril de 2021, María pidió el reconocimiento de condición de refugiada para toda su familia. Ese fue el primer hecho. En 2022 se registraron en el sistema de migración para el PPT, pero no les entregaron el documento. Importante eso, ¿sí? Tercero, María pidió priorización por motivos de salud, pero no obtuvo respuesta. O sea, ella ¿por qué pidió esto? Porque ella tenía la ileostomía, que es una enfermedad que se quita cierta parte del intestino y pues ella no podía trabajar porque tenía esa condición. En 2023, Migración Colombia, bueno, el cuarto hecho fue que en 2023 Migración Colombia les pidió decidir si continuar como solicitantes de refugio o desistir para obtener el PPT. El quinto hecho fue que ante la falta de respuesta y imposibilidad de trabajar, interpusieron la tutela en noviembre de 2023. O sea, en noviembre de 2023 empieza todo esto, toda la tutela, ¿sí? Como sexto, los jueces de primera y segunda instancia negaron la tutela. ¿Por qué se la negaron? Alegando que las entidades sí habían respondido y que la demora no era culpa del Estado, como siempre lo hace Colombia. Y séptimo y último, finalmente el caso llegó a la Corte Constitucional. Y ya vamos para allá. ¿Qué fue lo que dijo y decidió la Corte Constitucional? Bueno, tenemos el análisis del Tribunal Superior, ¿sí? Este también lo anoté. Eh, y el Tribunal Superior, ¿qué fue lo que consideró el Tribunal Superior? El Tribunal Superior consideró que las autoridades no habían violado el derecho al trabajo, que es falso, ni fueron obligados a los actores a desistir del refugio, de la petición que habían enviado de refugio. Y pues la demora de los trámites, ellos dijeron que fue responsabilidad única y exclusivamente de los demandantes, que las entidades sí respondieron a ello, lo cual es falso. Y vamos con lo importante de la historia. Cuando el caso llegó a la corte evaluó la tutela y sacó ciertos puntos. ¿Qué analizó la corte? La corte analizó esto. Bueno, primero, carencia de objeto por hecho superado. Cuando llegó a el caso, la corte revisó el caso y los demandantes habían recibido los PTT en marzo de 2024, aunque después de mucho retraso.
Y pues esto resolvía el tema del trabajo y el derecho de petición. Estuvieron muchísimo tiempo, o sea, tuvieron que esperar muchísimo tiempo para que les dieran el PPT. Segundo, también analizaron el daño consumado y pues la corte encontró que sí hubo vulneración del proceso porque la Cancillería se demoró 3 años sin decidir la solicitud de refugio. Ellos estuvieron 3 años sin recibir el apoyo para inmigrantes, ¿sí? Un momento. Bueno, continuemos. Y importante, esto también me parece importante, Migración Colombia impuso barreras administrativas, o sea, puso barreras administrativas exigiéndoles, como ya se decía, el desistimiento del refugio para acceder al PPT. Y pues esto obligó a los demandantes, a María y Arturo, a renunciar del trámite de refugio para poder regularizarse, lo cual no debió ocurrir. Eso fue lo que la Corte Constitucional analizó el caso y sacó esos puntos. Ahora, vamos a la decisión del caso. ¿Qué decidió la Corte Constitucional? Bueno, la Corte Constitucional, Sala Séptima, por la magistrada Paola Meneses, concedió parcialmente la tutela y ordenó lo siguiente. A la Cancillería y a Migración Colombia, importante, cumplir los plazos razonables en los trámites de refugio y PPT. No volver a exigir el desistimiento del refugio para entregar el PPT. Y pues también le pidió a Migración Colombia informar a todos los migrantes que no deben renunciar al salvoconducto para poder acceder al PPT. Y pues evitar retrasos injustificados en los permisos. Y pues a la Cancillería le pidieron básicamente publicar una guía clara de cómo los migrantes pueden solicitar su refugio y una visa laboral mientras se resuelve el caso que ellos estén atravesando. Y importante, también la Corte Constitucional le pidió a la Cancillería que por favor se dieran tratos más justos para los migrantes, que no fuesen tratados como fueron tratados María y Arturo, que no se demoraran de esa forma y que tuviesen claridad en todos los hechos que estuviesen pasando. Y la corte pues la corte protegió el derecho al debido proceso y ordenó eliminar las trabas que impedían a los refugiados inmigrantes que trabajaran legalmente mientras se resolvía su estadía y su situación. Entonces, mi conclusión, los trámites lentos básicamente son barreras que a uno le impiden seguir adelante, y pues yo opino que todos tenemos derechos institucionales y no se deben vulnerar nuestros derechos y más el derecho a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro trabajo nosotros logramos subsistir, logramos comer, y pues que nos nieguen el derecho al trabajo básicamente nos están negando el derecho a absolutamente todo. Y pues nada, que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones con ningún otro tipo de persona, porque podemos ser migrantes o cualquier tipo de persona así en otro territorio y nos deben tratar como tal. Debemos tener claridad en nuestros hechos y debemos tener siempre o sea, debemos siempre estar instruidos de lo que pasa con nuestros derechos administrativos, porque nos pueden joder la vida de una forma u otra si no estamos al pendiente de esto. Muchísimas gracias.